Fomentar la lectura en casa me parece que es un proceso muy importante porque todos los buenos lectores tuvieron sus inicios en el hogar, en ese contacto que la familia crea con el niño a través del vínculo de la lectura. A veces pensamos que solamente a la hora de irnos a acostar o de llevarlo a la cama es el momento propicio para la lectura, pero realmente puede ser cualquier momento en donde el niño reconozca en la lectura un momento para disfrutar, para imaginar, para crear, para aprender sobre todo. Yo creo que si nosotros comenzamos, por ejemplo, con vamos a leer, pero elige tu libro, ¿qué te gustaría saber del libro? Creo que empiezas a interesar al niño en el uso del texto como un medio de aprendizaje para disfrutar, crear e imaginar. Porque a veces vamos a leer, no sé, se convierte en una situación en la que es una obligación y no un gusto. Entonces esto empieza a tomarse como un camino en de no me gusta leer, prefiero evitarlo porque no me genera ninguna satisfacción. Tenemos que aprovechar el momento de la lectura para ayudar a los niños a imaginar y a saber que pueden ver más allá de lo que existe en el texto, que también es otro de los errores que podemos cometer como papás, porque nosotros creemos que es el momento de estarle tomando la fluidez lectora, la velocidad lectora y no fijarnos en la profundidad del contenido del texto, que es lo que realmente nos acerca a la lectura. Creo que como papás podríamos empezar, por ejemplo, a hacer una lectura en voz alta, con tonalidades, con emociones, de tal manera que se atrape al niño, aunque sea pequeño, porque tú le puedes leer desde bebé al mes y él empieza a sentir ese reflejo de emociones que tú aplicas al momento de hacer la lectura, ¿no? A veces leerlo de manera plana no ayuda, sino cuando la emoción empieza a involucrar ese tono de voz. Entonces el niño, aún de bebé, tú lo empiezas a ver cómo sus ojos se mueven tratando de seguir aquello que tú le estás representando con tu voz, con tus tonalidades, con el volumen. Entonces, los papás podríamos, por ejemplo, ocupar ciertas estrategias que se realizan en el aula misma. Por ejemplo, ¿tú qué crees que va a pasar en el libro? Ya cuando empiezan a hablar o les muestras la imagen y ellos ven y tú les dices, ¿qué crees que va a pasar en este libro? O piensas que va a ser interesante o te gusta el personaje. ¿Qué otra cosa ves alrededor del personaje? Es decir, el texto no solo es texto en las letras, es texto en los dibujos, es texto en la emoción. Y entonces esa habilidad para poder leer en un futuro, cuando empiece el proceso formal, tiene un gran éxito cuando sus fundamentos empiezan con el gusto de la lectura que viene de ese vínculo que se crea entre papá y mamá y el niño.